Nosotros concluimos, profe, que interviene la conducción y la convección. Ya, La conducción por el tema de que los calentadores están estáticos, calentando la placa, y el aire caliente es un fluido que transporta calor. ya, ok. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, vamos viendo. Si se dieron cuenta, son cierto, una cantidad de calentadores, ¿cierto? Que nos dan el aire, ¿cierto? Que fluye a una cierta velocidad. Y obviamente el calentador eh, tienen la pega de tener la labor de que todos los factores deben mantenerse a 230 grados Celsius. Entonces, tengo un elemento, ¿cierto? En este caso que está enfriando, que es el aire, que está retirando, está extrayendo calor. Entonces, la pregunta acá es cómo influye esto, ¿ya? Entonces, piensen lo siguiente. Necesitamos buscar la potencia máxima requerida, ¿ya? Se conocen las condiciones de flujo de aire sobre las placas y vamos a revisar algunas simplificaciones. Vamos a considerar que todo esto está en estado estacionario, que el efecto de la radiación es despreciable, aunque en todo ejemplo es despreciable, porque no vamos a entrar mucho en detalle con radiación. La superficie inferior está aislada diabáticamente, eso sí es importante. O sea que la única forma de extracción de calor es por la superficie que está en contacto con el aire. No siempre es así, por eso hay que decirlo también. Entonces, está así, superficie inferior, ¿cierto? Y ya comenzamos a calcular esto. En donde nosotros determinamos, ¿cierto? Lo siguiente. Obtenemos el número de Reynolds, esto es más. Por si acaso, si alguien no está familiarizado, esto de aquí es la viscosidad cinemática. ¿Ya? Y se calcula o se obtiene haciendo que la viscosidad dinámica dividirla por la densidad. ¿Ya? Para que lo sepan. Las unidades de esto es metros cuadrados por segundo. Es simplemente otra forma de escribir viscosidad y está incluida la información de la densidad en esto. Entonces la convierte en un elemento bastante interesante. ¿Qué es lo que yo quiero ver acá? Si ustedes se recuerdan, existe un cambio, existen dos ecuaciones para calcular, ¿cierto?, la parte convectiva sobre una placa. Como estas son placas, es aire fluyendo o fluido fluyendo sobre una placa. Entonces yo quiero saber en qué punto yo cambio de ecuación a utilizar. Y ahí es donde entra esto de acá. Por eso yo calculo tomo ese Reynolds de referencia. Veo a qué distancia, desde el principio hasta el final, yo tengo esa variación. Y lo que me encuentro, ¿cierto?, es con que es 0,22 metros. Y el número de Reynolds acá nos da, en la primera instancia nos da 1,14 por 10 a la 5. ¿Ya? Y eso quiere decir que a medida que yo voy multiplicando esto por las distintas distancias,
yo voy a ir haciendo lecturas sobre la placa que yo estoy teniendo, ¿ya? Entonces yo ya tengo el número de Reynolds de la primera placa. Ahora lo que tengo que hacer es sacar la información de todas las placas que siguen, ¿ya? Y para eso hacemos lo siguiente. Nosotros tenemos que saber y tener en consideración que el calor producido eléctricamente va a ser igual al calor transferido por convección. Entonces, en la primera placa, yo voy a tener, ¿cierto? Un cierto H promedio, ¿ya? Y que va a ser función del largo inicial y del ancho que tienen todas las placas estas, además de la temperatura. Entonces, el Nusselt en la primera placa, yo lo debo calcular considerando, primero que es una placa, ¿cierto? Una placa sometida a calor, ¿cierto? Calefaccionada y sometida a un fluido, y además flujo con una condición de Reynolds inferior a 5 por 10 a la 5, que es lo que nosotros veíamos, ¿cierto? En la tabla, en las ecuaciones, ¿cierto? Que es el criterio para disolver esto, donde cambio, ¿cierto? De ecuación, ¿ya? Calculo esto y me entrega un Nusselt de 198, ¿ya? Con eso calculo el coeficiente de transferencia de calor y me da 134 watts por metro cuadrado Kelvin. Profe, no entendí eso del Reynolds que se ocupaba, o sea, lo que sacó al principio. Si tú te acuerdas, nosotros teníamos dos ecuaciones. Una que es 0, bueno, teníamos muchas ecuaciones, pero cuando hablábamos de placas planas, nosotros teníamos una que era, bueno, es esta, 0,664 por el Reynolds elevado a 1/2 por el Prandtl elevado a 1/3. Y este se utiliza cuando el Reynolds es menor a 5 por 10 a la 5. ¿Ya? Ya. Y había otra, que la verdad no me acuerdo cuánto vale la constante en este instante, aparece más adelante, creo que es 0,0228, si mal no me equivoco, que se utiliza cuando el Reynolds cambia. Y cuando el Reynolds es mayor a 5 por 10 a la 5. ¿Ya? Y la estructura es muy similar, solamente que cambian un poco las constantes a considerar. Entonces yo quiero ver si eventualmente yo alcanzo esa situación en esta placa, o en qué placa alcanzo esa situación para considerar el cambio de ecuación a utilizar. Ya. Ok. Entonces calculamos esto que aparece aquí y tenemos que el calor conveccionado va a ser de 1370 watts. O sea que el primer calefactor tiene que producir o tiene que generar, ¿cierto? 1370 watts extra para poder solventar o sustentar el calor extraído por el viento o por el aire que está circulando. ¿Ya? Ese es el primero. A mí me piden el máximo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy sacando los distintos calefactores hasta que llego al máximo. Ojalá fuera más fácil, ¿cierto? Y ojalá fuera más rápido, pero como ustedes saben, ¿para qué hacerla fácil si la podemos hacer difícil? Profe, ¿puede volver un momento al PPT anterior, por favor? Ya, listo. Entonces, ahora lo que hacemos es sacarlo en la placa 5. ¿Por qué en la placa 5? Porque si se recuerdan, nosotros calculamos que el cambio de ecuación ocurre
en 0,22 metros. Si cada calefactor mide 5 milímetros, básicamente el cuarto calefactor estará, su extremo más, se cortará, ¿cierto?, a los 0,2 metros, y el quinto se cortará a los 0,25. Entonces es interesante ver ese punto del quinto calefactor, porque así yo obtengo la información, ¿cierto?, de cuando cambia la ecuación de periodo, ¿cierto? Si fuera distinto, bueno, ahí lo vemos. Entonces, otro detalle importante con este tema es que yo no considero yo no puedo llegar y considerar acá el calefactor 5 y además el calefactor 4 por separado. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque yo no puedo separar el aire, ¿cierto? Y decir, esta porción de aire atacó este calefactor y esta otra porción de aire atacó este otro calefactor. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que uno hace aquí? Uno tiene que calcular, ¿cierto?, los coeficientes de convección, de transferencia de calor, para todo el largo, hasta el último tramo de ese calefactor. Después, uno calcula lo mismo para un tramo distinto y los resta. Y ya con eso uno puede calcular los distintos tramos, ¿cierto?, que uno posee. Entonces, por eso aquí, como ustedes pueden ver, estamos calculando el coeficiente de convección o el calor conveccionado en el quinto calefactor, lo estamos calculando como el calor conveccionado desde el primer calefactor hasta el quinto, y le estamos restando desde el primer calefactor hasta el cuarto. La diferencia nos va a dar el quinto calefactor. Interesante. Entonces, como hasta el cuarto calefactor nosotros obtenemos con la misma ecuación de antes, usamos la misma ecuación de antes. Y obtenemos que el coeficiente de transferencia de calor ahí es de 67 watts por metro cuadrado Kelvin. ¿Ya? Esto ya lo habíamos obtenido, ¿cierto? Y ahora vemos el Nusselt, pero al quinto calefactor. Recordar que aquí ya la ecuación cambia y yo tengo que aplicar, ¿cierto?, algunas diferencias porque ahora estoy en una placa con un tipo de flujo diferente. Y calculamos, ¿cierto?, el Nusselt, que en este caso nos da 546. Entonces, con el Nusselt y la información que nosotros tenemos, calculamos el coeficiente de convección, que nos da 75 watts por metros cuadrados Kelvin. Calculamos el calor conveccionado al quinto calefactor y nos da 1050. ¿Ya? Acá se utilizó, ¿cierto?, la diferencia entre uno y el otro, eso sí, para que lo tengan en consideración. Entonces, ese es el calor que es conveccionado en el quinto calefactor. Ahora vamos a ver el sexto, ¿ya? Para poder ver cómo funciona esto. Ya habíamos calculado previamente lo que es el coeficiente de convección para el quinto, entonces eso lo vamos a utilizar nada más ahora. Y obtenemos que el Nusselt en el sexto calefactor es 753. Calculamos el coeficiente de convección ahí, que son 85. Y con eso obtenemos que el calor conveccionado en el sexto calefactor es de 1440 watts. Por ende, como conclusión, podemos sacar de que en el sexto calefactor es donde se obtiene el consumo máximo, ¿cierto?, que son de 1440 watts. Si nosotros seguimos calculando para adelante,
vamos a obtener, ¿cierto? Deberíamos llegar a un punto en donde vamos a tender a la baja. O sea que en el séptimo vamos a tener un menor consumo, producto que ya alcancé el máximo consumo, ¿cierto? En el sexto calefactor. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados y distinguidos? Profe, que al ver el ejercicio, igual no me quedó claro cómo particionó la muestra, digamos, que se calefaccionaba. Porque decía que era de 50 milímetros, pero en el dibujito que mostró como que aparecían 200. Eso ahí como que me enredé un poco. Profe, Básicamente acá están mostrando efectivamente lo que hicimos en una primera instancia. ¿Ya? Este dibujo, ¿cierto? Es como post sacar, ¿cierto? La distancia esta donde cambia la temperatura, o sea, donde cambia la ecuación que nosotros estamos utilizando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te muestran acá? Te dice que cada calefactor tiene un largo de 50 milímetros, ¿ya? Que vale 50 milímetros son 0,05 metros, ¿ya? Por eso va de 0,05 en 0,05. Y por eso yo puedo decir, mira, el primer calefactor mide 50 milímetros, el siguiente son 100, o sea, está a 10 centímetros. Y por eso, yo puedo sacar esto de acá, ¿ya? Yo puedo sacar esto de acá, porque cada 5 centímetros o cada 0,05 metros termina un calefactor. Entonces yo sigo avanzando, primer calefactor está hasta los 0,5 metros, 0,05 metros. Siguiente calefactor hasta el 0,1, 0,15, 0,20 está el cuarto, 0,25 el quinto, y así sucesivamente. Entonces, acá lo que yo tengo es que yo secciono esto y cada calefactor recibe este aire, ¿cierto? Que viene acá a 20 grados. Bueno, viene a 25 grados, si no me equivoco, y a 60 metros por segundo, con el fin de enfriar, o en realidad de que esto no se sobrecaliente. Entonces, esto aquí tiene una resistencia, ¿cierto? Que está aumentando la temperatura de la superficie y que la labor del aire es extraer dicho calor, dicha energía. Entonces, yo hice primero los cálculos para determinar en qué punto o en qué calefactor ya tengo que cambiar de ecuación. Eso es lo primero que hice. 0,22, o sea, 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25. Por este punto, ya esto tiene que cambiar de ecuación. Uso la otra. Ya. Entonces, con esto, a medida que voy avanzando, voy extrayendo el calor, extraigo calor, y voy viendo los consumos de
¿Cuál es el tema? Como les decía, no puedo porcionar el aire. No puedo decir, ya, esta porción de aire solo ataca la segunda resistencia. Y esta otra porción solo ataca al cuarto. No puedo hacer eso. El aire ataca toda la plancha. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo efectivamente la potencia que yo obtuve hasta la resistencia que a mí me interesa. Supongamos que no calculé la cuarta, no calculé la quinta, calculé la tercera nomás. Entonces yo calculo hasta la tercera y después calculo hasta la segunda para que la diferencia me dé la tercera. ¿Ya? Por eso se hizo todo esto como se hizo ahora. Se particionó de a 0,05 porque es el largo de cada resistencia. ¿Ya? Y esto de las diferencias se realizó para poder determinar, ¿cierto?, la potencia que se intercambia en dichos puntos, ¿ya? Considerando esto y una diferencia. ¿Para qué? Para poder determinar, ¿cierto?, la mayor cantidad de información que nosotros pudiéramos. Y por eso se hizo esto de esta manera. Ya, pero ¿y por qué, por ejemplo, usted no bueno, quizás es muy absurdo, pero ¿por qué no tomó al tiro, no sé, por la cuarta y evaluó el calor conveccionado en la cuarta nomás? ¿Por qué lo fue haciendo así de a poquito, como de a uno en uno? ¿Por qué no hasta la cuarta de una? Claro, o sea, Porque ya yo sé que hay un punto de inflexión importante que está entre la cuarta y la quinta. ¿Ya? Por eso no se tomó la cuarta nomás y ya, y vamos bien. La cuarta considera que esto se comporta relativamente, si lo pudiéramos llevar en esos aspectos, como una especie de flujo laminar. No es laminar obviamente porque el Reynolds es grande, ¿ya? Pero piénsalo de esta manera como para que te hagas la idea. Es como un flujo más ordenado, si pudiéramos decir. En cambio, después, ya la extracción de calor es más violenta. Por eso se considera, ¿cierto? Tengo que considerar el quinto y no el cuarto. Porque en el quinto, por lo que está ahí encerrado en el círculo verde, esos 0,22 metros, yo sé que en la quinta resistencia, o en la quinta resistencia, mi flujo cambia y mi extracción de calor se vuelve más violenta. Por eso las constantes de esta ecuación cambian cuando yo paso de una condición de Reynolds a otra, porque mi extracción de calor se vuelve más violenta producto de la velocidad y de las condiciones que adquiere el aire. Y por eso después yo sigo viendo la siguiente resistencia, porque yo debo esperar que la siguiente tiene que ser mayor. o sea que igual podríamos, a ver, como si después se supone que se pone más turbulento a medida que se va alejando. A medida que va avanzando debería volverse mayor la extracción. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te alejas por primera vez, recuerda que nosotros teníamos un gráfico que era algo así. No sé si te recuerdas. Teníamos un gráfico que era algo así, en donde acá está el coeficiente de convección, era algo así. Entonces acá esto era laminar. Esto es de intermedio de transición. Y esto es turbulento. Yo puedo esperar, ¿cierto? Como en el quinto es el punto de inflexión, yo tengo esta situación acá. Entonces el sexto va a ser el siguiente y ya el séptimo, yo tengo que esperar un decaimiento. Ya no me acordaba de este coeficiente, ¿ahora te acuerdas?
Entonces, esto también me dictamina qué tan potente es la extracción de calor de la placa. Ya. Ah, claro, o sea que siempre tendríamos que buscar, o sea, si fuera una pregunta así como de este estilo, siempre tendríamos que buscar dónde cambia desde del de transición al turbulento, en el punto exacto donde cambia ese flujo, ahí es la mayor extracción de calor. Claro. Como fallamos en el primero, porque podría haber sido el primero, Claro. el primero no era, buscamos cuál es. Y nos dio 0. Ya. Ya. Esto lo vamos a dejar para el miércoles porque esto también da un poco para largo, así que vamos a continuar viendo esto el día miércoles. Y además viene una materia que también es bastante interesante, que creo que es mejor tratarla de manera adecuada. ¿Ya? Así que, estimados, es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse. Profe, Dígame. consulta y es solamente una consulta ya. De casualidad, ¿usted no tendrá algún tipo de formulario como el que dijo que se iba a presentar en la prueba para poder tener un poco más claro el tema de la fórmula? Porque igual revisando las PPT, cada PPT tenía como 3, 4 fórmulas y la verdad me confundo un poco porque no sé cuál ocupar o como son tantas, la verdad me estresa un poco y no sé qué hacer. Entonces le quería preguntar si de casualidad usted tenía algún tipo de formulario o como el que dijo que se iba a presentar la prueba, que se pueda facilitar si es que se puede, para poder tener un poco más claro ya porque son varias fórmulas y varios conceptos y constantes, entonces me pierdo un poco en ese universo de la transferencia de calor. Sí, va a haber un formulario y sí se va a hacer, voy a tratar de entregarlo lo antes posible. De hecho, tiene que estar listo ahora, el lunes. Tengo que tenerlo por temas logísticos. Así que sí, va a haber va a haber un formulario y ese va a ser entregado lo antes posible para ustedes. Gracias, profe. Y eso que todavía faltan fórmulas, que sí, por eso también. No, me imagino, si debe ser un universo de fórmulas y sí. Estimados, que tengan buena tarde, buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao, profe. Chao. Chao, gracias. Gracias.